Y tenemos la clase trabajo de energía cinética. Vamos a funcionar de esta manera. Vamos a partir planteando un problema clave, que es un problema que vamos a presentar y que vamos a resolver al final de la clase, como corolario de todo lo que hemos visto. Dice aquí, una caja de 30 kilos puede subir por un plano inclinado a B cuando es arrastrada por una cuerda ideal que está conectada a un motor. El coeficiente de roce entre el plano y la caja es 0,2. Inicialmente la caja se encuentra en reposo en el punto A cuando el motor comienza a arrastrarla. Y el motor ejerce una fuerza variable F sub M sobre la cuerda como se indica en el gráfico. Este gráfico que tenemos acá. Este gráfico representa la fuerza en función de la distancia. Entonces se nos pide calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúa sobre la caja cuando ha subido por el plano inclinado a una distancia de 3 metros. Desde el punto A, considere X igual a 0 en el punto A y dirección positiva hacia arriba. B, determina la rapidez de la caja cuando ha subido por el plano a la distancia de 3 metros. Y C, en el instante que la caja ha recorrido 3 metros, la cuerda se corta. Calcule la distancia adicional que alcanza a recorrer la caja sobre el plano inclinado hasta alcanzar su máxima altura. Este sería el problema completo. ¿Okay? Les recuerdo que los que hayan ido llegando, anoten su nombre en el chat, ¿ya? Entonces vamos a empezar a definir lo que es, vamos a hablar primero del producto punto, producto escalar, un recordatorio. Bueno, el producto escalar de dos vectores, aquí se define como el producto A punto B, que es llamado también producto punto. Aquí tenemos una ilustración de la representación del producto punto, tenemos un vector A, un vector B, y este A punto B, que se define como la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo, podría ser representado como la magnitud de A por la magnitud de la componente de B en el vector A, o de la proyección de B en el vector A, que sería B coseno. Entonces, si proyectamos el vector B al vector A, este trozo de acá sería la proyección, y la longitud de esa proyección es B coseno de teta. Donde vamos a definir que teta es el ángulo mínimo entre A y B, y este ángulo mínimo, un momento, hay una cosa que quiero ver acá, a ver si puedo encontrarlo. Y este ángulo mínimo es un ángulo que va a valer entre 0 y 180 grados. Ese es el ángulo mínimo que vamos a tener, porque en general en dos vectores van a tener dos ángulos. Uno que es este y el otro que va a ir de aquí hasta acá, que este es el ángulo. Hay un ángulo mínimo y un ángulo máximo, entonces como referencia siempre se toma el mínimo. En la suma del ángulo mínimo y del ángulo máximo siempre va a ser 360, por lo tanto va a haber uno necesariamente menor, por lo tanto se toma siempre como referencia el mínimo. Algunas características del producto escalar: el producto escalar es conmutativo, A punto B es igual a B punto A, y obedece además a la ley de distributividad, que A punto B más C es igual a A punto B más A punto C. Ahora, producto escalar de vectores unitarios tenemos los siguientes. Tenemos de que los productos escalares de vectores unitarios por sí mismos, o sea, I.I, J.J y K.K, son iguales a 1, y los productos escalares entre vectores unitarios distintos, o sea, I.J, I.K, J.K, son todos iguales a 0. La característica del producto escalar es que creo que voy a tener que anotarlo acá también, que es algo que es lo siguiente, de que si el vector A es perpendicular al B, eso va a implicar de que el producto punto entre estos dos vectores va a ser igual a 0. El producto escalar es un producto entre dos vectores cuyo resultado es un escalar. Si dos vectores son perpendiculares, se puede ver en la fórmula A por B, por magnitud de A por magnitud de B por coseno del ángulo. Si el ángulo es 90, coseno de 90 es 0, por lo tanto el producto punto es igual a 0. Y como estos vectores I, J y K son perpendiculares entre sí, el producto punto entre ellos, entre productos distintos, va a ser 0. En tanto, si tenemos I punto I, significa que el ángulo entre los dos vectores va a ser 0, entonces va a ser módulo de I por coseno de 0, que es 1, y como estos son vectores unitarios, el módulo es 1, por lo tanto va a dar 1. Por eso se cumple esa situación.
Ahora, si usamos la forma de las componentes A y B, y calculamos A punto B usando distributividad, se puede demostrar de que el producto punto va a ser el AX por BX más AI por BI más AZ por BZ. Me parece que ustedes, no sé si han tenido vectores en matemática, así que si vieron vectores en matemática, donde me parece que se veía este tema de vectores unitarios, el tema este tema de producto punto, me parece que habrán demostrado esto con más rigor. ¿Ya? Un momento. Volvamos. Es necesario ese apunte matemático antes de entrar a definir trabajo mecánico. Pero antes de hablar de trabajo mecánico tenemos que hablar de energía, que es uno de los conceptos más importantes de toda la física, que sin embargo es uno de los más difíciles de explicar. En lo que vamos a ver de aquí en más, o de lo que van a ver de aquí en más en física, el concepto de energía siempre va a aparecer de alguna manera. Tal como dice acá, es transversal a todas las ramas de la física. En el caso de mecánica lo vamos a ver como trabajo mecánico. En el caso de electromagnetismo vamos a ver que la energía se disipa en la resistencia, se almacena en los condensadores y en las inductancias. En termodinámica, cuando en 130, van a ver que el calor es una forma de energía. O sea, en todas las ramas de la física, en todas las especialidades de la física se van a encontrar con el concepto de energía. En general podemos decir que la energía, hay energía en las personas, en los lugares, en las cosas, y solo observamos sus efectos cuando algo está sucediendo. Este concepto incluso está para cosas medio esotéricas, de decir que todos estamos hechos de energía, y otra serie de cuestiones que están más cerca del ámbito de la espiritualidad o de la pseudociencia, que no vamos a entrar a eso acá. Vamos a ver el asunto desde el punto de vista físico nomás. En particular nos vamos a ver lo que es trabajo mecánico. En mecánica se dice que un cuerpo tiene energía cuando es capaz de realizar trabajo mecánico. ¿Qué significa hacer trabajo mecánico? Significa que un agente, hombre, máquina, un agente A realiza un trabajo mecánico sobre un cuerpo B cuando es capaz de provocar movimiento en B al aplicarle una fuerza. Eso implica vencer la resistencia o inercia de B a lo largo del camino. Aquí tenemos algunos ejemplos. Esta persona, este preso, empujando la pared de la prisión para tratar de escapar. En este caso se aplica una fuerza, pero esta pared no se desplaza. Por lo tanto, no hay trabajo acá. Para que haya trabajo, no solamente tiene que haber una fuerza, sino que tiene que haber un efecto de la fuerza. Y por otra parte, hay trabajo. Bueno, por ejemplo, esta persona le aplica, tira esta cuerda le aplica una fuerza a este cuerpo que está abajo, y producto de eso hay un desplazamiento. Por lo tanto, esta fuerza, la fuerza de la cuerda, que aplica, la tensión de la cuerda le hace trabajo sobre este cuerpo. O sea, cuando hay un movimiento asociado a una fuerza, hay trabajo. Tal como hemos mencionado, los factores que intervienen en el trabajo mecánico aquí son dos. Que es primero la aplicación de una fuerza al objeto y el movimiento del objeto debido a la fuerza. Tenemos esas dos cosas implicadas acá. Entonces vamos a ver diferentes casos de trabajo. Tenemos primero el caso 1, que sería el trabajo positivo, que correspondería al caso de un vector de fuerza paralelo, de igual dirección y sentido al vector de desplazamiento, que sería, por ejemplo, esta persona levantando la pesa. Entonces tenemos que la fuerza va hacia arriba y el desplazamiento va hacia arriba. Ahí tenemos ejemplo de trabajo positivo. Aquí tenemos una fuerza que es absolutamente paralela, igual dirección y igual sentido al desplazamiento. Y tenemos la fuerza, la tensión de la cuerda, que es paralela al desplazamiento de este cuerpo. En ese caso el trabajo se define como más la magnitud de la fuerza por el desplazamiento. Magnitud de la fuerza por magnitud del desplazamiento. Ese sería el trabajo en este caso. Segundo caso, que sería el del preso, trabajo nulo, que sería el caso del pesista aguantando la pesa a una altura constante y en reposo.
tenemos desplazamiento nulo, la fuerza sigue bien, de apoyo de los brazos sobre la pesa sigue siendo hacia arriba, pero el desplazamiento es nulo. En ese caso tenemos trabajo cero. La fuerza, tenemos una fuerza aplicada, pero el cuerpo no se mueve. Tercer caso, también de trabajo nulo, pero en este caso sería el caso de que el pesista aguantara la pesa de la manera en que se vio anteriormente, pero con un desplazamiento lateral. O sea, la fuerza sigue hacia arriba, pero el desplazamiento es hacia el lado. No entendí la segunda imagen del primer caso. Déjame terminar este y volvemos al primer caso. Tenemos un vector fuerza perpendicular al desplazamiento, que sería este. La fuerza hacia arriba, el desplazamiento hacia el lado, y en ese caso también tendríamos trabajo cero. Te voy a volver de nuevo al primer caso. ¿Cuál es la imagen que no entendiste? La de este cuerpo de acá. El roce. No, pero no estamos viendo el roce. Este de arriba. Este de arriba, no. No me interesa esta fuerza F con R. No hemos mencionado el roce siquiera. Estamos viendo el trabajo de esta fuerza F sobre R. En ese caso tendríamos... En este caso... O sea, si hubiera roce, ejercería trabajo, no sería caso 1, un caso que vamos a ver posteriormente. Pero teniendo esta fuerza con esta R, en este caso tenemos trabajo claramente positivo. Y ese es el caso al que vamos a entrar ahora, el caso 4, que es trabajo negativo, que se da en el caso de que esta pesa sube, cuando la fuerza sube, cuando la fuerza sigue siendo hacia arriba, y este pesista está bajando la pesa. O sea, desplazamiento hacia abajo. Sería el caso de un vector fuerza antiparalelo, igual dirección y sentido opuesto al vector desplazamiento. Fuerza opuesta al desplazamiento. A ese caso sería, esto correspondería al roce, la fuerza en dirección opuesta al desplazamiento. Y un ejemplo claro sería la fuerza que este paracaídas le aplica a este avión, que está avanzando en ese sentido, pero esta fuerza lo frena. Y en ese caso el trabajo sería negativo. Sería menos la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento. Y a partir de esos 4 casos podemos ver el caso general, que sería este. De una fuerza que no tiene componentes, no es ni completamente horizontal ni completamente vertical, sino que tiene un ángulo θ con respecto al desplazamiento. El desplazamiento horizontal y la fuerza tiene un ángulo θ con respecto a la horizontal. Aquí tenemos 2 componentes. Una componente de la fuerza paralela al desplazamiento, que es esta roja, y otra componente de la fuerza perpendicular al desplazamiento. O sea, esta F se descompone en estas dos, tal como vimos anteriormente para el caso de dinámica, para el caso de los diagramas de cuerpo libre. Entonces el trabajo total sería el trabajo de la fuerza paralela más el trabajo de la fuerza perpendicular. Entonces, el caso de la componente paralela, vamos a estar en un caso 1, porque tenemos una fuerza de la componente paralela al desplazamiento, por lo tanto sería más la fuerza paralela por R, o sea, la magnitud de F por coseno de θ por R. Y en el caso de la componente perpendicular, como es perpendicular al desplazamiento, tendríamos un caso 3, entonces el trabajo esa sería 0. Por lo tanto, el trabajo neto sería, ordenando los datos, la magnitud de F por la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por coseno del ángulo, o sea, el producto punto de la fuerza y el desplazamiento, tal como lo definimos anteriormente. Esa sería la definición de trabajo mecánico. El producto punto entre fuerza y desplazamiento. Para el caso 1, correspondería a un ángulo θ igual a 0, el caso 3 correspondería a un ángulo θ igual a 90, y el caso 4 correspondería a un ángulo θ igual a 180. Podemos encontrar todos esos casos reflejados
como casos particulares de esta expresión general. ¿Ya? Unidades de trabajo, para el sistema MKS va a ser el Joule, que es la unidad con la que vamos a trabajar la mayor parte del tiempo, donde un Joule es igual a un Newton por metro. Un detalle importante que posteriormente nos vamos a encontrar con Newton por metro, cuando veamos torque, pero para el contexto de torque vamos a decir que Newton por metro es Newton por metro nomás. Para el contexto de trabajo, Newton por metro es Joule. ¿Ya? El ergio, que es del sistema CGS, donde un ergio es una tina por centímetro, y como equivalencia podemos decir que un Joule es 10 elevado a 7 ergios. ¿Ya? Entonces tenemos un panorama de los trabajos. Si supongamos que este cuerpo se mueve en ese sentido, podemos ver que la normal no realiza trabajo, porque es perpendicular al desplazamiento. El peso no realiza trabajo. Esta fuerza F1 realiza un trabajo positivo, y esta fuerza F2 realiza un trabajo negativo. Vamos a ver esto con más detalle a continuación. Aquí tenemos el trabajo de la normal y el peso en un plano horizontal. Tenemos que la normal es una fuerza que es perpendicular al desplazamiento, por lo tanto, para un plano horizontal, el trabajo de la normal siempre va a ser 0. Y el peso también va a ser perpendicular al desplazamiento, por lo tanto, el trabajo del peso va a ser 0. Son tips que uno puede ir deduciendo fácilmente del análisis anterior. Que para el plano horizontal, la normal y el peso no hacen trabajo. Para un plano inclinado, tenemos que analizar dos casos, cuando el cuerpo sube y cuando el cuerpo baja. Cuando el cuerpo sube, aquí tenemos la normal nuevamente va a ser perpendicular al desplazamiento, porque es perpendicular al plano inclinado y el desplazamiento aquí sube por el plano inclinado, por lo tanto el trabajo de la normal va a ser 0. Cambia la cosa con el peso acá. Porque este peso se puede descomponer en dos componentes, una que va a ser perpendicular al desplazamiento, que va a ser trabajo 0, pero tenemos esta componente del peso paralela al desplazamiento, que en este caso va a tener sentido opuesto al desplazamiento, porque esta fuerza va hacia abajo y el desplazamiento va hacia arriba. Por lo tanto, al tener sentido opuesto al desplazamiento, el trabajo del peso en este caso va a ser menos el peso por el seno del ángulo θ, el seno del ángulo del plano inclinado, por R. O sea, cuando el cuerpo sube por un plano inclinado, la normal no hace trabajo y el peso hace trabajo negativo. Conclusiones que podemos ir sacando. Ahora, ¿qué pasa cuando el cuerpo baja por el plano inclinado? La normal lo mismo, perpendicular al desplazamiento, por lo tanto el trabajo de la normal es 0. El peso va a tener una componente paralela al desplazamiento que también va a ir hacia abajo, pero esta vez va a ser exactamente paralela al desplazamiento, va a tener la misma dirección y sentido. Por lo tanto, al tener el mismo sentido de desplazamiento, el trabajo del peso va a ser más el peso por el seno del ángulo por R. O sea, cuando el cuerpo baja por el plano inclinado, el trabajo del peso es positivo. No sé cómo vamos hasta acá. Necesito feedback al respecto. Qué bueno. Ya. Ahora, en un ascensor vertical, cuando el ascensor sube, tenemos que en este caso la normal va en el mismo sentido del desplazamiento del ascensor y el peso va en sentido opuesto. Por lo tanto, el trabajo de la normal va a ser positivo y el trabajo del peso va a ser negativo. ¿Ya? Por otra parte, cuando el ascensor baja, en este caso, el peso va a tener la misma dirección que el desplazamiento y la normal va a tener dirección opuesta. Por lo tanto, el trabajo de la normal va a ser negativo y el trabajo del peso va a ser positivo. Ya. Y aquí entramos al tema de la fuerza de roce, a propósito de la pregunta que había hecho Constanza. Como vimos en la clase, en la clase anterior de dinámica, por definición la fuerza de roce cinética se opone al movimiento. En consecuencia,
por definición, el trabajo de la fuerza de roce va a ser negativo. Donde el trabajo de la fuerza de roce va a ser menos la fuerza de roce cinético por el radio, por la resistencia, no por el desplazamiento R. Ahí se me están mezclando los diferentes cursos que dicto. La fuerza cinético es el coeficiente de roce cinético por la normal, por tanto nos quedaría que el trabajo de roce sería menos coeficiente de roce cinético por la normal por el desplazamiento. Detalle que vamos a ocupar acá, que va a ser necesario para el problema que vamos a hacer, que es el trabajo como área bajo la curva. En general, el área bajo la curva de la gráfica de la componente de la fuerza paralela al desplazamiento versus la distancia para el movimiento de un cuerpo es igual al trabajo realizado por esa fuerza sobre el cuerpo. En este caso, si se fijan en esta gráfica, dice F coseno de teta en función de distancia. F coseno de teta significa que estamos considerando la componente de la fuerza paralela al desplazamiento. Entonces, teniendo cuidado en eso, al calcular el área bajo la curva acá, esta área bajo la curva sería el trabajo total realizado por esa fuerza. ¿Ya? En particular, si esa fuerza fuera paralela al desplazamiento, fuera completamente paralela al desplazamiento, para fuerzas en la misma dirección de desplazamiento, entonces en ese caso el área bajo la curva de la fuerza versus distancia para el movimiento del cuerpo sería el trabajo realizado por esa fuerza sobre el cuerpo. Es para este caso particular, para una fuerza que tiene la misma dirección de desplazamiento. En este caso, esta área bajo la curva, que sería igual al trabajo, sería 10 newtons por 5 metros, 50 joules, que sería, esa área sería el trabajo realizado por esta fuerza. Que es algo que vamos a necesitar para el problema clave. Ahí vamos a ver. Ahora, hay que tener en cuenta que las áreas tienen signo dependiendo si están por sobre o debajo del eje igual a F igual a 0. Para los gráficos fuerza en función de distancia, las áreas sobre el eje X se consideran positivas y las áreas bajo el eje X se consideran negativas. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a hacer el cálculo del trabajo de una fuerza. Aquí tenemos una fuerza, en ejemplo, una fuerza de magnitud constante 12 newtons actúa en la dirección negativa del eje Y sobre un cuerpo de masa m igual a 4 kilos, el cual se mueve desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto de coordenadas x, 6 metros, y igual 4 metros. Se pide calcula el trabajo realizado por esa fuerza sobre el cuerpo durante este desplazamiento. Aquí tenemos ilustrada la situación. La fuerza apunta hacia abajo, tiene dirección, magnitud 12, dirección negativa del eje Y, o sea, la fuerza sería menos 12 J newtons. Y el desplazamiento R parte del origen hasta el punto 6,4. Por tanto, su desplazamiento sería 6i más 4j newtons. Estamos escribiendo desplazamiento en forma canónica, en forma de vector. Entonces, ¿qué es lo que hace para calcular el trabajo? Producto punto de F y R. Que sería, esto es 0i menos 12j. 0 por 6 más menos 12 por 4. Y al resolver esto nos va a dar que el trabajo realizado por esa fuerza sobre el cuerpo va a ser menos 48 joules. No sé si queda alguna duda con este pequeño problema. Tengo un pequeño problema para mostrar cómo se calcula el trabajo de una fuerza. Parece que no. Veamos este otro. Dime, Constanza. Dime, Constanza. En el caso de la componente y tongo no hubiera dado 0, para el F, ¿cómo se expresa el resultado? O sea, supongamos que la F, si hubiera sido... Por ejemplo, si la F hubiera sido 2i tongo menos 12j tongo, la cosa hubiera quedado así. El trabajo hubiera quedado 2 por 6 más
menos 12 por 4. O sea, 2 por 6, 12. Menos 12 por 4, menos 48. Eso hubiera sido menos 36 joules. Hubiera dado. Así se hubiera expresado. No sé si te queda claro, Constanza. No sé si hay dudas. Ahí sí. Perfecto. Ok. Ahora vamos al siguiente problema, cálculo de trabajo de una fuerza. Tenemos la siguiente situación. Un bloque de masa M es movido hacia la derecha sobre una superficie horizontal por una fuerza de magnitud F 200 newtons, aplicada a un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Adicionalmente, sobre el bloque actúa una fuerza de roce de magnitud 40 newtons. Calcula el trabajo realizado por cada fuerza sobre el bloque cuando se desplaza a una distancia de 3 metros hacia la derecha. Entonces, ¿qué tenemos? Plano horizontal. Aquí tenemos las 4 fuerzas: normal, peso, la fuerza de roce y la F. Como vimos anteriormente, como la normal es perpendicular al desplazamiento, el trabajo de la normal es 0. Plano horizontal, el peso perpendicular al desplazamiento, el trabajo del peso también va a ser 0. Esto lo dedujimos del análisis anterior. Para la fuerza F, tenemos de que solamente la componente coseno de 30 es la que nos va a interesar. El trabajo de la fuerza F va a ser F por D por coseno de 30, aplicando la definición de trabajo, que sería 200 newton por 3 metros por raíz de 3 medios, que es coseno de 30. Esto nos quedaría 300 por raíz de 3 joules, aproximadamente 519,62 joules. ¿Ya? Y la fuerza de roce sería menos la fuerza de roce por el desplazamiento. La fuerza de roce nos darán directa menos 40 newtons. 40 newtons, por lo tanto va a ser menos 40 newtons por 3 metros, menos 120 joules. No sé si quedan dudas con este. Este es cálculo simple de trabajo de una fuerza. ¿Mm? La seguimos bien hasta acá. ¿Ya? Ahora entramos al concepto de trabajo neto. Ouch. Un momento. Bueno, supóngase que un cuerpo de masa M está sujeto a fuerzas, a varias fuerzas, F1, F2 hasta Fn, y producto de ellas sufre un desplazamiento D, como se muestra en la figura. Entonces el trabajo de la fuerza neta va a estar dado por la fuerza neta por el desplazamiento. El trabajo neto va a ser el trabajo de la fuerza neta. Yo creo que hay que mirarlo de izquierda hacia allá más bien. Entonces el trabajo total va a ser la sumatoria de todos los trabajos de cada una de las fuerzas. Cada una de estas fuerzas va a tener un trabajo que hacer la fuerza punto D. La fuerza respectiva punto D. Entonces, al operar puedo sacar el D hacia afuera, por lo tanto nos quedaría la sumatoria de las fuerzas punto D, y esta sumatoria de la fuerza corresponde a la fuerza neta. Creo que lo voy a explicar mejor a mano acá. Déjame ver si tenemos de que trabajo neto sería el trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2 más hasta el trabajo de la fuerza N. Esto sería la fuerza 1 punto el desplazamiento más la fuerza 2 punto desplazamiento más la enésima fuerza punto desplazamiento. Puedo factorizar acá. Me quedaría F1 más F2 más la enésima fuerza punto desplazamiento, y todo esto de acá, esta sumatoria de fuerzas, sería la fuerza neta punto desplazamiento. O sea que el trabajo neto sobre un cuerpo
va a ser igual al trabajo de la fuerza neta. Esa es la conclusión importante que hay que sacar acá. Un trabajo neto va a ser igual al trabajo de la fuerza neta. También podemos decir el trabajo neto que se aplica sobre un objeto es igual a la suma de los trabajos aplicados por las distintas fuerzas que actúan sobre él. Cada uno de esos trabajos es la fuerza, cada una de las fuerzas por el desplazamiento. En factorizar llegamos a que el trabajo neto es la fuerza neta por el desplazamiento. ¿Ya? Y aquí entramos a definir lo que es energía cinética. La energía cinética se define como la energía asociada a un cuerpo en movimiento, como también se define como que es igual al trabajo requerido para llevar a un cuerpo desde el reposo hasta la rapidez con que se mueve, y se define de la manera siguiente, bien simple. Para un cuerpo de masa m que se mueve con rapidez v, la energía cinética se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa es la definición de energía cinética. Cuerpo de masa m que se mueve con rapidez v, su energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y aquí podemos entrar a formular lo que se llama el teorema del trabajo de la energía cinética. Vamos a suponer lo siguiente: un cuerpo con velocidad inicial v0 en el instante t1, que se mueve sobre un plano horizontal sin roce y se le aplica una fuerza neta F horizontal. Esta F es la fuerza neta, que producto de ello adquiere un movimiento acelerado y recorre una distancia d, alcanzando una velocidad v1 en este tiempo de acá. Aquí tengo v0, aquí tengo v1, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo ejercido por esta fuerza F? Es la fuerza neta F por D. Como esta fuerza F es fuerza neta, esta fuerza F va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, el trabajo de la fuerza F va a ser la masa por la aceleración por la distancia. Ahora, de cinemática, de ecuación independiente del tiempo, uno puede obtener de que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es 2 veces la aceleración por la distancia. No sé si se acuerdan de esta ecuación. La vimos en cinemática. Creo que la mencionamos al menos. Entonces de aquí se puede despejar que A por D es, aceleración por distancia, es V1 al cuadrado menos V0 al cuadrado partido en 2. Y si se reemplaza, fíjense, masa por aceleración por distancia va a ser la masa por un medio de la diferencia de los cuadrados de las velocidades. Y si desarrollamos esto algebraicamente, fíjense lo que digamos, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, que es la energía cinética en el punto cero, y menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, que es la energía cinética en el punto 1. Esta es la del punto 1 y esta es la del punto 0 en cuanto a energía cinética. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza neta va a ser igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Eso es lo que se conoce como el teorema del trabajo de la energía cinética. Trabajo de la fuerza neta es energía cinética final menos energía cinética inicial. ¿Ya? Ahora, para esta situación, podemos considerar el caso particular en que las rapideces en los instantes inicial y final sean iguales, que sería V0 igual a V1, que podría ser tanto el caso en que el cuerpo parte con una cierta velocidad, cambia de velocidad de cualquier forma durante el desarrollo y al final llega a la misma velocidad, o también el caso en que el cuerpo se mueve en todo el trayecto con rapidez constante. Para cualquiera de esos dos casos. Lo que va a suceder, si evaluamos eso en la ecuación, como las velocidades son iguales, las energías cinéticas van a ser iguales porque el mismo cuerpo, por lo tanto el trabajo de la fuerza neta va a ser 0. Entonces aquí tenemos un resultado importante. Cuando nos dicen de que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, el trabajo neto sobre el cuerpo va a ser 0. Ese es un resultado importante que va a ser útil para simplificarnos la vida y la resolución de ciertos problemas. Caso típico, un problema que diga un cuerpo se desplaza de tal punto hasta tal punto con rapidez constante. Si dice rapidez constante, significa automáticamente el trabajo de la fuerza neta igual a 0. Lo podemos decir tranquilamente a partir de esto.
Y dados estos elementos podemos abordar el problema clave. Estamos en condiciones de abordar el problema clave. Y lo voy a volver a mostrar acá. Dice, una caja de 30 kilos puede subir por un plano inclinado AB cuando es arrastrada por una cuerda ideal que está conectada a un motor. El coeficiente de roce entre el plano y la caja es 0,2. Inicialmente la caja se encuentra en reposo en A cuando el motor comienza a arrastrarla. El motor ejerce una fuerza variable Fm sobre la cuerda como se indica en este gráfico. Y aquí vamos a ir resolviendo los problemas uno a uno. Primero vamos a ir. Calcular el trabajo de cada una de las fuerzas que actúa sobre la caja cuando ha subido por el plano inclinado a una distancia de 3 metros desde el punto A. Considere X0 en el punto A de dirección positiva hacia arriba, o sea, este es el punto 0, dirección positiva hacia arriba. Aquí tenemos los datos, G igual 10 metros segundo al cuadrado, la masa 30 kilos, la distancia 3 metros y mu 0,2 o un quinto. ¿Qué fuerzas afectan a este cuerpo? Aquí tenemos el diagrama corpóreo. Tenemos la normal, el peso, la fuerza aplicada por el motor y el roce. Entonces, plano inclinado con el cuerpo subiendo, un caso que nosotros vimos explícitamente, podemos aplicar el resultado acá. En el caso normal, el trabajo de la normal es 0 porque es perpendicular al desplazamiento. Ya tenemos uno fuera. Respecto del peso, sabemos que con el cuerpo sube, el trabajo del peso es negativo, por lo tanto va a ser menos mg seno de 30 por d. Seno del ángulo inclinado por d. Entonces va a quedar menos 30 kilos por 10 metros segundo al cuadrado por un medio por 3 metros. Entonces al calcular esto, el trabajo del peso nos va a dar menos 450 joules. Simplemente evaluando. Estos dos ya los sacamos simplemente recordando algo que vimos en la parte teórica. Ahora, para el caso del roce se complica un poco, porque aquí va a ser necesario calcular la normal. Tenemos que en este caso, para este plano inclinado, la normal va a ser mg coseno de 30, que sería 30 kilos por 10 metros segundo al cuadrado por raíz de 3 medios, nos daría 150 raíz de 3 newtons, esta normal. La fuerza de roce sería mu por la normal, mu es un quinto por 150 raíz de 3, que sería 30 raíz de 3 newtons. Y el trabajo del roce es negativo por definición, que sería menos la fuerza de roce por el desplazamiento, que sería menos 30 raíz de 3 newtons por 3 metros, nos daría menos 90 raíz de 3 joules, que sería menos 155,88 joules. Entonces con eso tenemos el trabajo del roce. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta acá? Necesito que me lo digan. Espectacular. Ahora viene el trabajo del motor. Aquí tenemos el gráfico de la fuerza del motor, donde hay que calcular el área bajo la curva. Que en este caso es un trapecio, se puede calcular directamente como trapecio, o se puede usar dividir un rectángulo en un cuadrado, como lo hemos hecho acá. Entonces vamos a calcular el área total como el área total 1, no, el área de la porción 1 más el área de la porción 2. El área de la porción 1 sería 280 newton por 2 metros, sería 560 joules. El área de la porción 2 sería 280 newtons, el área de este triángulo 280 newton por un joule partiendo sería 140. Y al sumar esas dos tenemos el trabajo total del motor, que sería 560 más 140, 700 joules. Con eso tenemos contestada la A. La B dice, determine la rapidez de la caja cuando ha subido por el plano
la distancia de 3 metros. Entonces, en virtud del teorema del trabajo de la energía cinética, sabemos que el trabajo neto entre A y C va a ser la energía cinética en C menos la energía cinética en A. Nos dicen que parte del reposo en A, por lo tanto, la energía cinética en A es 0. Y la energía cinética en C sería un medio de la masa por la velocidad en C al cuadrado. Entonces, al reemplazar estos valores, nos va a quedar que el trabajo neto entre A y C va a ser un medio de la masa por la velocidad en C al cuadrado. Y además el trabajo neto en A y C lo podemos obtener sumando todos los trabajos que obtuvimos en la parte A. Que sería el trabajo de la normal, el del peso, el del roce y el del motor. Que sería 0, menos 450, menos 155,88 más 700. Aquí nos va a dar un trabajo neto de 94,12 joules. Entonces tenemos este trabajo neto, tenemos la masa, entonces podemos despejar BC al cuadrado, que es simplemente hacer álgebra. Despejamos BC al cuadrado acá, sacamos la raíz cuadrada y nos va a quedar que BC va a ser la raíz de 2 veces el trabajo neto, dividido en la masa, se evalúan los datos, y nos va a quedar que la velocidad que va a tener el punto C va a ser aproximadamente 2,5 metros partido por segundo. No sé si quedan dudas con este desarrollo, hasta acá, ¿cómo vamos? Quiero que me lo digan, si tienen alguna duda hasta acá. ¿Ya? Y el C. Nos dice, en el instante en que la caja ha recorrido 3 metros, la cuerda se corta. Y se nos pide que calcule la distancia adicional que alcanza a recorrer la caja sobre el plano inclinado hasta alcanzar su altura máxima. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? De que entre C y D va a desaparecer la fuerza del motor, por lo tanto el cuerpo va a recorrer una distancia adicional sobre el plano inclinado hasta detenerse. ¿Ya? Y ese trabajo neto va a ser supongamos que aquí queda en D, que aquí se corta la cuerda en C y D quedan detenidos hasta acá, este punto D. Entonces el trabajo neto va a ser la energía cinética en el punto B donde se detuvo hasta menos la energía cinética en el punto C. La energía cinética en C la tenemos, porque tenemos el trabajo neto a C, que es 94,12 joules, de que viene el resultado anterior. Y KD es igual a 0 porque termina en reposo en el punto D. Entonces tenemos que encontrar el trabajo neto entre C y D, que sería el trabajo del peso más el trabajo del roce. El trabajo del peso, siguiendo lo que se calculó anteriormente, sería menos mg por seno de 30 por D. El trabajo de roce sería menos mu por mg por coseno de 30 por esta distancia D que se recorrió. Reemplazamos acá, fíjense. Nos quedaría menos mg seno de 30 por D menos mu mg por coseno de 30 por D es igual a 0 menos kc. Se dan los signos menos. Entonces aquí me va a quedar m por g por d, hubo una factorización que sería multiplicado por seno de 30 más mu coseno de 30, igual a k sub c, y de aquí se puede despejar d, algebraicamente, que sería la energía cinética en c dividido en mg por seno de 30 más mu por coseno de 30. Y esto lo reemplazamos. 94,12 dividido en 30 kilogramos por 10 metros segundo al cuadrado, factor de 1 medio más 1/5 por raíz de 3 medios. Se desarrolla todo esto matemáticamente. Nos va a quedar que esa distancia recorrida va a ser aproximadamente 0,47 metros o 47 centímetros. No sé si queda duda con este desarrollo.
dudas, consultas? Parece que no. Ya. Lo que vendría aquí son algunos problemas sugeridos. Tengo que dejar varios porque en la clase yo tenía que llegar hasta solamente el problema clave. Aquí hay 6 problemas sugeridos. Voy a hacer el problema 1 nada más. Y se lo voy a hacer en pizarra. Que es este. Y aquí están otros problemas que la idea es verlos a la vuelta de las vacaciones. Repito, esta es una materia que ya entra para el certamen 2. Así que no tiene mucho sentido que me ponga a hacer estos problemas ahora. Es mejor ver que retomarlo a la vuelta de vacaciones. ¿Ya? ¿Ya? En consecuencia voy a descompartir esto ahora y voy a ir a resolver en modo pizarra el problema 1. Va a haber clase de ejercicios. Eso va a ser a vuelta de vacaciones. Va a ser después de la semana... va a ser después de la semana de vacaciones. Eso. Clase de ejercicios. Me parece que la última clase, la clase previa a la prueba va a ser de consultas. La clase previa a la prueba va a ser clase de consultas y para la prueba 1. ¿Ya? Quiero hacer solamente este problema, como para recapitular todo, hacerlo en el modo pizarra, que es el que más les gusta a ustedes. Con toda razón. Dice, sobre un cuerpo de masa 1 kilo que se mueve con velocidad de magnitud V0, actúa una fuerza neta F es igual a 4i menos 3k newtons, cuando el carrito ha experimentado un desplazamiento 2i más j más 2k metros. Su velocidad de magnitud 3v0. Cuando el carrito ha experimentado este desplazamiento, su velocidad de magnitud 3v0 y se nos pide determinar v0. ¿Ya? Este lo voy a hacer en modo pizarra. Entonces aquí lo que tenemos es que el trabajo neto va a ser igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Donde la energía cinética inicial, la velocidad inicial es v0. Por lo tanto, esto va a ser 1/2 de la masa por v0 al cuadrado. La energía cinética final va a ser 1/2 de la masa, su velocidad final es 3v0, por lo tanto esto es 3 por v0, ojo, al cuadrado. Por lo tanto, 3 al cuadrado 9, nos va a quedar esto, 9/2 por m por v0 al cuadrado. Por lo tanto, podemos restar estos dos. Nos va a quedar final, que es 9/2 m v0 al cuadrado, menos 1/2 por m por v0 al cuadrado. 9/2 menos 1/2 es 8/2. 8/2 es 4. Por lo tanto, nos quedaría que el trabajo neto va a ser 4m por v0 al cuadrado. Eso lo tenemos del teorema del trabajo de la energía cinética. Ahora, el trabajo neto también va a ser igual al producto punto de F por D. De acuerdo a lo que vimos al comienzo de la clase. Voy a anotar algo acá, a ver. A ver. Por otra parte, el trabajo neto va a ser igual al producto punto de la fuerza por el desplazamiento. Para que quede más claro, lo voy a colocar aquí como producto, como trío ordenado. Esto sería 4i menos 3k. Tiene componente J0. O sea, esto sería 4, 0, menos 3. Producto punto. 2, 1, 2. Y esto va a quedar en joules.
Entonces acá esto va a quedarnos 4, aplicando la definición de trabajo neto, 4 por 2, más 0 por 1, más menos 3 por 2. 4 por 2, más 0 por 1, más menos 3 por 2. 4 por 2, 8, más 0, menos 3 por 2, menos 6. Por lo tanto, el trabajo neto va a ser igual a 8 menos 6, 2 joules. Entonces tengo trabajo neto, tengo la expresión en función de B0, por lo tanto puedo entrar a integrar todo para despejar B0. Entonces aquí, finalmente, voy a agarrar esto acá. De aquí, se puede despejar B0 al cuadrado como trabajo neto partido en 4 por M, de donde B0 va a ser igual a esta cosa de acá, trabajo neto partido en 4M, en raíz cuadrada. Tengo trabajo neto, nos dicen que la masa es 1 kilo, en el enunciado, la masa 1 kilo, más encima, y finalmente aquí nos queda evaluar. Evaluando, nos va a quedar que B0 va a ser igual a 2 joules dividido en 4 por 1 kilogramo. En raíz de estos dos, una nota aparte aquí, ¿cómo nos quedaría joule partido en kilogramo? Joule partido en kilogramo es newton por metro partido en kilogramo. Newton es kilogramo metro segundo al cuadrado por metro partido en kilogramo. Se van los kilogramos acá y esto nos va a quedar metro cuadrado segundo al cuadrado, que como está en raíz sale como metro partido por segundo. Entonces esto nos va a quedar raíz de 1/2 acá, metro partido por segundo, que sería aproximadamente 0,71 metros partido por segundo. ¿Ya? Y esta sería la respuesta. Voy a colocar esto como nota aparte de